Hoy en el canal tenemos a un auténtico crack del fútbol español, Rubén Pérez, un centrocampista con más de 500 partidos como profesional, formado en la cantera de Atlético de Madrid y con pasos por clubes históricos en España como Depor, Betis, Elche, Granada o Leganés, donde llegó a ser capitán. Su carrera también le ha llevado a vivir experiencias internacionales en Italia, en Grecia, con títulos en el Panathinaikos y ahora con 36 años sigue compitiendo en la Atlético, en la élite, con el Kifisia. En esta entrevista vamos a repasar toda su trayectoria, desde sus inicios en el Écija hasta su momento más mediático, con las cesiones polémicas, descensos, ascensos, noches europeas, títulos en Grecia y también su visión más personal de lo que significa resistir tantos años en el fútbol profesional. Bienvenido, Rubén, gracias por venir. ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación y bueno, seguro que vamos a echar un buen rato. Eh, bueno, Rubén, gracias por venir. Como ya he comentado, naciste en Écija el 26 del 4 del 1989 y empezaste allí a jugar al fútbol, y luego ya te contactó el Atlético de Madrid. Queremos saber un poquillo cómo fueron esos inicios, cómo llegaste a Écija y cómo contactó el Atlético contigo. Bueno, principalmente como todo niño, pues lo normal es empezar en el equipo de su pueblo. Recuerdo que, bueno, ya entre las categorías de lo que es la escuela de Écija. Entonces ahí estuve hasta cadete de segundo año. El primer año me subieron con el cadete de segundo y empecé a ir con la selección sevillana. Entonces, pues bueno, cuando va en este caso con las selecciones, pues es normal que haya jugadores de todos los equipos y bueno, empezó todo ahí, me empezaron a seguir y recuerdo que era un partido en Alcalá de Guadaira donde hablaron con mi padre, le dijeron bueno, que estaban interesados en que yo fuese a hacer una prueba con el Atlético de Madrid y bueno, al final no pude hacerla, no me acuerdo por qué, no sé si es que el Exija no me dejaba y al final acabé firmando en el Atlético de Madrid. O sea, directamente, sin hacer prueba ni nada, dijeron, Sí, mira, va, vente directamente, que tú eres demasiado sí. bueno, ¿no? Hay calidad de Bueno, sobra. bueno, eso ya no lo sé. Hombre, Sí. sí, sí, sí. Después, ¿qué recuerdo te marcó en tus años de la cantera del Atlético de Madrid? Y para ti, ¿quién fue tu referente mientras que pasabas esa etapa como canterano? Bueno, a nivel personal, tengo que decir, como siempre digo, que fue un inicio muy, muy difícil para mí porque tenía 15 años, era un niño que nunca se había separado de sus padres, que es verdad que he tenido mucha mamitis y bueno, me costó mucho la adaptación. Como siempre digo, tengo unos tíos en Madrid que me ayudaron mucho, que estuvieron muy cerca de mí y bueno, creo que sin ellos pues no estaría hoy aquí. Entonces, una vez más, quería agradecerles a ellos todo lo que han hecho por mí y bueno, y luego a nivel deportivo, pues he tenido la suerte de jugar con muy buenos jugadores, he convivido con ellos también y bueno, he tenido el placer de compartir vestuario en primer equipo con, no sé, Simao, Reyes, Forlán, Agüero, Ok. De Gea, que jugué con él en el filial, Coque también, Paco Regalón, Picho Atienza, bueno, al final tengo con ellos una relación muy buena, que los considero mis amigos y bueno, he tenido la suerte de poder compartir vestuario con muy buenos jugadores y buenas personas. ¿Y quién dirías que fue el referente que te marcó, cuando llegaste al Atleti? ¿Es Bueno, algún entrenador o algo? en aquel entonces yo con 15 años, ahí ya estaba, creo que seguía ahí Fernando Torres, creo que no se había ido todavía, creo, no lo recuerdo bien. Pero bueno, al final cuando eres niño, lo primero que te fijas son los delanteros, que son los que meten goles, aunque no tuviese nada que ver con mi posición. Así que bueno, pues Fernando. Y después ya cuando era un poco más mayor, una persona que le tenía mucho cariño porque era de donde soy yo, que es José Antonio Reyes, que en paz descanse, me ayudó mucho, la verdad, cuando subía con el primer equipo. Y bueno, es verdad que lo guardo con mucho cariño y sobre todo, pues, todo lo que me ayudaba, porque yo era un niño y él ya venía un poco de vuelta. Bueno, ya se avanzó un poquillo el tema de tu debut, pero ¿cómo, cuando te llamaron al primer equipo a finales del 2008-2009 para jugar contra el Athletic Club, que al final no jugaste, pero ¿cómo fue vivir ese primer paso de acercarte ya al primer equipo y decir, wow, ya estoy casi en el fútbol profesional, como podríamos decir? ¿Qué cambio hizo en tu mentalidad?
Bueno, recuerdo que antes de esa convocatoria que dices en San Mamés, en el antiguo San Mamés, recuerdo que estaba en la playa en aquel entonces con mi novia, que era mi mujer, y sus padres en Málaga, y recuerdo que me llamaron para hacer la pretemporada con el primer equipo. Yo tenía 18 años. Entonces me fui para Sevilla, para Écija, cogí el coche y me fui para Madrid. Entonces fuimos a México, hicimos la pretemporada allí y esa fue mi primera experiencia con el primer equipo. Recuerdo que dormía en la habitación con Perea, que era una persona muy buena, respetuosa. Y bueno, después ya de lo de la convocatoria, no me acuerdo exactamente dónde estaba, creo que iba conduciendo para Madrid, para el centro. Y me llamaron que iba convocado con el primer equipo. Imagínate, con 18 años, 19, a San Mamés, que ha Vaya. sido, bueno, ya, bueno, ha sido, ¿no? Y sigue siendo uno de los campos más bonitos y donde más se disfruta el fútbol y bueno, la verdad es que muy contento, lo guardo con mucho cariño y con miedo. Recuerdo que íbamos ganando 2-4, que metió Forlán el famoso hat-trick y yo estaba calentando y de repente, no recuerdo si era el segundo entrenador, el preparador físico, llamó a alguien de los que estábamos calentando y yo estaba allí y yo era uno de ellos. Entonces, cuando vi que creía que me llamaba a mí, me temblaban las piernas porque tenía un miedo horrible. Y eso que íbamos ganando 2-4. Pero no, al final no era yo y la verdad que lo agradecí bastante. Y así como pregunta hablando de los estadios, ¿qué campos para ti te han sorprendido, ¿no? También puede ser fuera de la Liga Española, que tú dijeras, vamos a jugar a este campo, pero por ejemplo la afición de aquí es increíble, o este campo cuando vas a jugar aprieta muchísimo. Ya sea en la Liga o fuera de la Liga, en tu Bueno, en experiencia Grecia fuera. también, tela. Grecia, Sí, en Grecia tiene que ser impresionante. bueno, he tenido la suerte de poder jugar, por ejemplo, el derbi sevillano, Betis-Sevilla, Sevilla-Betis. Y bueno, es verdad que ahí se vive el fútbol eh, con mucha pasión. Lo viven mucho y bueno, quizá en España pues destacaría esos partidos, después Atlético de Madrid, pero me gustaba más el ambiente del Calderón. Eh, Era totalmente diferente a lo que es ahora, quitando que bueno, el Wanda pues es un estadio impresionante, pero como ambiente me quedo con el ambiente del Calderón. Y después pues aquí en Grecia, recuerdo nuestro campo en Panathinaikos, sobre todo en los derbis, eso era impresionante. Teníamos que parar el partido durante 10-15 minutos porque no se veía absolutamente nada con las bengalas. Cosa que ahora lo han prohibido, ya no se puede tirar absolutamente nada ni de humo, ni bueno, antes tiraban botellas, tiraban de todo y no, entre comillas, no pasaba nada, pero ahora está todo muy controlado y si lo hacen le cierran el campo. ¿Y La hubo UEFA algún problema así con está. los biris o qué? No, no, problemas como tal no, No. porque al final nosotros íbamos del hotel al estadio y ahí estaba todo, íbamos siempre escoltados y demás, pues no había ningún problema de seguridad, pero bueno, son partidos que ya sabéis cómo lo viven allí, que son muy intensos y bueno, los jugadores, verdad que lo disfrutaban muchísimo. De alto riesgo, al final son partidos que Sí, vienen de sí, antes, son rivalidades históricas del fútbol español. eso es. Y bueno, luego al año siguiente, retomando un poquillo, ya llega tu debut contra el Getafe, que al final luego también estuviste allí jugando. Ujú. ¿Cómo fue para ti ese debut ya con el Atleti? Pues mira, recuerdo en la segunda parte íbamos perdiendo 0-3, pero era un partido que esa misma semana se jugaba la final de la Conference, creo que era. ¿No? Entonces, Con como, la Copa del sí, Rey. no, O era sea, de de la, Europa, de la creo. Europa League me refiero. O Europa League, eso es correcto, Sí. de la Europa League. Entonces, recuerdo, bueno, para mí el debut creo que son partidos que no se le olvida a nadie porque al final el sueño de cualquier niño. Lo único negativo es que yo entré por la lesión de Borja Bastón, que fue cuando se rompió el Mm. cruzado en el Calderón. Pero a nivel personal, pues bueno, fue un momento muy bonito para mis padres, para mí y bueno, la verdad es que muy contento, muy contento. Debuté de extremo izquierda, que nunca había jugado en mi vida, pero bueno, daba igual, lo importante era jugar y disfrutar de ese campo. Y lo que has comentado del tema de la Europa League, he visto que te lo suman dentro de dentro de tus títulos, Ujú. pero al final no sé si llegaste a disputar algún minuto. Sí. Para No. ti, ¿cómo es ese título? Bueno, ya como bien dice,
me lo apuntaban a mí también. Yo estoy contento, verdad que fui convocado a varios partidos de esa temporada de Europa, pero no llegué a debutar. Mi único partido que yo jugué contra el Atlético con el Atlético fue contra el Getafe, aunque había ido con ellos, pues no sé, 15 partidos, 10, 12, 18, no me acuerdo, pero por ahí, entre 10 y 20. Entonces, bueno, Antonio lo habló conmigo y me comentó que, bueno, que yo formaba parte de la plantilla, entre comillas, y que yo también sería campeón de la Europa League. Y al final, después de esta temporada, te quería preguntar por si te planteaste de irte del Atleti, ya que en ese momento Quique Sánchez Flores pues no te daba oportunidad de ir al primer equipo de forma regular. ¿Te lo planteaste o decidiste decir, pues mira? Pues mira, la verdad es que no me planteé salir porque, no sé, el sueño que tenía era formar parte de la primera plantilla, cosa que yo sabía que era muy difícil porque al final cuando llegas a un club de ese nivel, pues no dan oportunidades. Si tú estás listo para competir y formar parte de la primera plantilla, bien, y si no estás listo, pues buscan a otro porque tienen dinero para poder comprar jugadores de primer nivel y bueno, verdad que ni pensaba en irme ni pensaba en quedarme. Yo solo disfrutaba el momento y esperar a ver si tenía oportunidad. Al final no se dio y fue cuando salí, entré en la operación de Filipe Luis y fui al Deportivo. Después, si no mal recuerdo, creo que sí que llegaste a debutar con el Atlético de Madrid, ¿no? No, ya lo ¿Cuándo? En Liga. ya lo ha dicho, Víctor, ya lo ha dicho. Sí. Sí, Sí, ¿O sí, fue ya en lo ha Liga? contado. contra el Getafe fue cuando yo debuté en el 0-3 del Calderón, que ese fue mi único partido que yo jugué con ellos, con el primer equipo, aunque como he dicho antes fui a varios partidos convocados, pero no jugué hasta ese, que fue el último partido de Liga antes de la final de la Europa League. Bueno, ahora ya pasamos un poquito al tema de la cesión al Deportivo. ¿Cómo fue esa cesión y qué te esperabas al llegar allí al Deportivo? Bueno, sinceramente fue un poco rara porque yo lo leía en la prensa, pero a mí nadie me había dicho nada. Entonces llamé a mi representante y me dijo, sí, es verdad y parece que va todo en buen camino, pero sinceramente no sabía si era mejor para mí, si no, si quedarme, seguirme. Entonces luego ya una vez que firmé, pues la verdad es que contento, ¿no? Porque vas a un equipo de primer nivel, de primera división y que ya eres uno más. No es lo mismo cuando eres canterano que sube al primer equipo que cuando sale cedido o sale traspasado a otro club. Entonces, la verdad es que contento. Empezamos el año bien, pero bueno, lo acabamos regular. Entonces, fue un año complicado. Fue un año complicado. Al final de la temporada fuiste uno de los nombres como jugador, por así decirlo, revelación, junto con jugadores grandísimos como puede ser Antoine Griezmann, Iker Muniain. ¿Cómo te sentiste al saber de tal nominación? Bueno, contento. La verdad es que en ese momento tenía 20, 21 años. Estaba yendo a la selección sub-21. Bueno, es verdad que tampoco le di mucha importancia, ¿no? Me sentía bien, me sentía importante en el equipo. Entonces, pues bueno, ahora que va pasando el tiempo, pues ya sí que te dando cuenta que el nivel que tenía en ese momento pues era bueno para, como bien dice, fui jugador revelación y entonces algo estaba haciendo bien y bueno, la verdad es que contento y feliz por ese nombramiento, ¿no? Oye, bueno, encima era tu primera temporada así como titular en un primer equipo de primera división, así que al final estar Sí. allí nominado, la verdad es que debe ser bastante top. Sí, por eso decía que no es lo mismo cuando tú subes de la cantera al primer equipo a cuando tú formas parte de un primer equipo y eres importante. Entonces, ya en ese momento, como he dicho antes, estaba yendo a la selección sub-21, pues la verdad es que ahí ya te sientes importante y bueno, la verdad que contento. ¿Cómo se hicisteis después, sí que es verdad, a bajar a segunda por un puntito? ¿Verdad? Que perdieron la última jornada contra el Valencia, qué sensaciones había en el vestuario, la verdad, porque pues, fue algo así bastante fuerte, que un Atlético de Madrid al final cayera, nadie se lo esperaba. Pues la verdad es que fue un año un poco raro. Un año que descendimos creo que 42 o 43 puntos, que hasta ese momento creo que ningún equipo en la historia había descendido con esa puntuación, o, no, o a lo mejor el Betis, no me acuerdo, pero hubo un equipo que a lo mejor descendió con esos números, pero era complicado, ¿no? Entonces fue un año un poco extraño porque a pesar que
que no hicimos una temporada muy regular, ¿no? Pero sacamos bastantes puntos. Entonces, no sé si hubo algo raro durante ese año en la liga o en algún equipo y tal, porque algún equipo sacó más puntos de los que debía o de los que solía sacar y bueno, al final el descenso fue muy duro y es verdad que lo tengo guardado ahí, ¿no? Ese descenso. Luego ya o sea, al finalizar la temporada saltó el culebrón con tu salida. Varios medios dijeron que tuviste que renunciar a parte de tu ficha para marcharte al Getafe, en relación también porque estabas cedido allí durante 2 temporadas. Uh-huh. O sea, más o menos qué pasó exactamente y si te sentiste presionado por Lendoiro o por algunos intermediarios o si al final todo fue sencillo para el tema de rescindir el contrato con el Deportivo. No, yo no perdoné ninguna cantidad, es decir, que yo con el Deportivo económicamente no tuve ningún problema de ningún tipo. A mí se me pagó como al resto de mis compañeros, entonces nada, yo no puedo chocar absolutamente nada al Deportivo en ese caso. Sí, es verdad que yo había firmado 2 años. El primer año con el descenso, pues es verdad que yo personalmente forcé para salir porque estaba yendo a la sub-21 y teníamos los Juegos Olímpicos al año siguiente y bueno, ya me dejó claro Luis Milla que en caso de poder ir sería siendo jugador de primera división, entonces, pues bueno, yo lo forcé, después no me salió bien porque no tuve continuidad ese año y bueno, al final siempre, como siempre digo, intento decir que intento no arrepentirme de las decisiones que tomo. Las cosas pasan por algo y bueno, en ese caso no se me dio bien y nada, al final las cosas pasan porque tienen que pasar. Bueno, al final el Deportivo también esa temporada luego también subió de nuevo, así que bueno, se puede entender tu sensación, vaya. Sí, sí, pero bueno, como he dicho antes, intento no arrepentirme, que si me hubiese quedado en el Deportivo hubiese tenido un ascenso, que es una de las cosas que me ha faltado en mi carrera, sí, pero al final es que nunca sabe. En la vida nunca sabe, en el fútbol tampoco y bueno, intento no arrepentirme y quedarme con las cosas positivas. Y después, ¿tú crees que aquel episodio condicionó tu relación con la afición o no? ¿O seguía todo Sí, esto en el mundo? sí, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque yo me consideraba un jugador muy querido por la afición, muy respetado porque siempre intentaba dar lo mejor de mí, me han valorado muchísimo y cuando yo tomé la decisión de irme, pues fue un palo para ellos y lo entendí perfectamente y bueno, es verdad que cuando he ido allí, pues me han pitado y como he dicho, me parece normal porque bueno, al final nadie se esperaba que yo forzase la salida. Ya después, bueno, ya llegamos a la cesión en el Getafe, en 2011. Llegaste al Getafe, cedido en el mercado de verano de 2011 a última hora. Como ya has comentado, ¿cómo fue la adaptación a ese vestuario y sobre todo a la ciudad y un nuevo reto en tu carrera como era Madrid y el Coliseum? Pues mira, fue complicado, principalmente porque yo venía de ese europeo sub-21, me incorporé a la pretemporada del Deportivo, porque yo volví al Deport, hice la pretemporada con ellos, la pretemporada mía no fue del todo buena a nivel personal, porque ya pensaba en irme, entonces estuve un mes y pico allí, la pretemporada no fue buena y luego lo que no empieza bien acaba peor, entonces cuando fui al Getafe, al mes y pico, recuerdo que ese primer partido que ya estaba en Getafe, entro en la primera parte, creo que es, íbamos perdiendo contra el Rayo, perdimos ese partido, jugué 1-2 más. Después jugamos contra el Atlético, que yo tenía lo de la cláusula del miedo, y a partir de ahí ya dejé de jugar. Entonces jugué otro partido en el Camp Nou porque un compañero se puso malo, no me acuerdo. Y es verdad que no tuve mucha continuidad ese año. Jugué muy poco. Bueno, luego hubo algunos partidos, ¿vale? Contra, por ejemplo, el Real Madrid, que hubo algunas declaraciones y unos tweets que Sí, generaron un poco de polémica. sí. ¿Tú dirías que fue un calentón del momento o crees que realmente habían razones Pues suficientes? mira, te voy a decir la verdad. Yo en ese momento fue cuando yo me di de alta en Twitter y las redes sociales un poco y tal. Y yo no pensaba que eso iba a tener tanta repercusión. Yo lo puse en plan, no sé, mis amigos tenían Twitter, yo también. Entonces como que no le di importancia. Recuerdo que perdimos, no me acuerdo si íbamos 2-2, no me acuerdo. El resultado fue Sí, muy corto. fue justillo. Sí, fue justo. Entonces fue una jugada puntual, no me acuerdo si fue una roja, una falta, un penalti, alguna cosa así. Y cuando acabó el partido,
lo puse un tweet y claro, y ahí creé una polémica, pero enorme, vamos, aquellos, los comentarios que me llegaban eran una cosa fuera de lo normal. Entonces asumí mi error y pedí perdón porque no sabía que iba a tener tanta repercusión. Entonces me acuerdo que me llamaron de toda la prensa de España para ver qué es lo que había pasado y tal. Pero nada, al final quedó como un error y ya está. Pero Pero sí, Hombre, fue realmente, fuerte. ¿realmente tú pensabas que os habían perjudicado en ese partido? O sea, ¿o crees Sí, que era un calentón de decir, buah, es que, o sea, en el sentido de si hubieses jugado en el Madrid y te hacen lo mismo, o sea, y jugando, por ejemplo, contra el Barça mismo, ¿habrías hecho el mismo tweet? no lo sé, seguramente que sí, porque creo que, como te he dicho antes, no creía que iba a tener tanta repercusión ese comentario. Y no me acuerdo exactamente, fíjate, la importancia que yo le doy, que ni me acuerdo de la jugada. Creo que fue un balón al espacio y al borde del área, una falta, en vez de una falta pitaron penalti, alguna cosa así. No me acuerdo Ah, exactamente, bueno, lo tocó típico. balón, creo que era Miguel Torres, creo que era. Entonces, no sé, pero seguramente pues lo hubiese puesto también. Lo hubiese puesto y igualmente hubiese pensado que había cometido un error. Luego, Entonces, pues luego otra de las críticas también fue para Clos Gómez, el árbitro. ¿Hablaste con él luego del tema o todo se quedó en el aire y con el perdón ya? no me Ya fue acuerdo. fue el árbitro del partido del Madrid ¿Sí? contra el Getafe. No me acuerdo. No, seguramente no hablaría porque yo cuando acabó el partido me fui a la ducha, me duché y salí porque creo que estaba mi familia allí. Entonces Y ya yo, está fuera. sí, porque como te he dicho, o sea, fue el calentón de ese momento que yo tenía, desde hay que ver el resultado, la falta o el penalti que nos han pitado y al final nos vamos de aquí sin ningún punto con lo difícil que es sumar y lo hemos tenido cerca. Entonces, no me acuerdo, pero yo creo que no hablé con el árbitro ni nada, yo creo que no. Vale, perfecto. Ni me acordaba que era Close Gómez, ni me al acordaba de él. final es lo típico, se acababa del redes, pues estarían con su colega, puso un tuit así sin Sí, más, bueno. Sin y al día más, siguiente y dijo, madre mía, la que he liado, ¿sabes? Madre mía, aquí sí, me los acuerdo. pitondes la vista. Bueno, me llamaron, me acuerdo creo que era punto pelota, puede ser punto pelota, que antes estaba, sí, 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 ¿no? sí, lo que sí. hoy en día es el El chiringuito. chiringuito, ahí está. Sí. Sí, sí. Sí, me llamaron de ahí y nada, pedí perdón, incluso Roncero, hombre, no te preocupes, que a veces suelen pasar estas cosas y tal, pero nada, es una anécdota que al final se queda en nada, se queda en nada. Tío, el chiringuito es increíble, llega a todos los lados. Es Sí, una barbaridad, es una barbaridad. Es un programa que se hace a las 12 de la noche. Eso no... sí, sí, sí. Después, como ya hemos comentado, ¿crees que todo este ambiente hizo que no disputaras tantos minutos esa temporada con Luis García Plaza o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Pienso que es algo deportivo, sin más, que él prefería a otro jugador y ya está. Vamos, ni él le daría tanta importancia. La verdad, yo era joven ahí, tenía 21 años, Sí, como bueno. 22 o 21, 22, no me acuerdo. Entonces no creo que le diese mucha importancia tampoco. Era algo más deportivo que otra cosa. Luego ya pasamos un poquito con la cesión luego al Betis, que al final ibas de cesión en cesión, de momento así más Ujú. cuando eras más joven. Fuiste Sí. cedido al Betis en 2012 y queremos saber un poquito qué buscabas tú a nivel personal y luego el por qué no fructificó de una permanencia definitiva con el conjunto bético en el sentido de quedarte en el Betis. Bueno, pues mira, para mí fue un paso muy grande, sobre todo porque yo soy de Sevilla, aunque sea de un pueblo, pero bueno, soy de Sevilla. La mayoría de mi familia es del Betis, entonces fue un reto para mí, la verdad. Hicimos un año muy bueno, entramos en Sí, Europa. El Sevilla, me acuerdo que el Sevilla se quedó fuera de Europa, pero por los impagos del Mallorca, ellos acabaron entrando. Entonces la correcto. temporada nuestra la hicieron, o sea, ellos hicieron mala nuestra temporada con la entrada de Europa del Sevilla. Entonces, como he dicho, a nivel personal, contento, jugué 20 y tantos partidos, 30 partidos, teníamos un equipo muy bueno, en medio estaban, me acuerdo, Beñá, Cañas, Salva Sevilla, que jugaba también ahí. Oh, pelotero. Uf, ¿quién más? Había uno más y no, que venía de la cantera, que estaba entrando Ah, con el primer equipo también. Y yo creo. Luego también empezó a jugar Ede Vilarchao, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis de Ede Vilarchao? Uno de la cantera que se lesionó y tuvo que dejar el no, que fútbol. va. Aquí ya sí que no Bueno, vale. que era muy buen pelotero también. Y bueno, como he dicho antes, la temporada fue muy buena porque encima
el Betis estaba pasando por problemas económicos y bueno, el objetivo era como, bueno, no sufrir. Y al final acabamos séptimo, creo, séptimo o octavo. Sí, sí. Y fue un año muy bueno, la verdad que estuve muy contento de haber podido jugar de haber jugado en el Betis. Y después el problema que hubo es que cuando yo acabé esa sesión del Betis, me llama, o sea, acaba el año, en verano me llama Caminero, que era el director deportivo del Atlético, y me dice que tengo que ir para Madrid, que si el Betis quiere otra sesión, tendría que pagar una cantidad de dinero. Y total, que yo le dije, digo, mira, están pagando mi salario, os quitan un pago a vosotros. Digo, no, pero tienen que pagar una cantidad porque el Betis habló conmigo, Rubén, queremos que siga. Pepe Mel habló conmigo, luego hubo un problema ahí que exactamente no sé lo que pasó. Me dijeron que al final que ese dinero lo querían para un delantero, tal, no sé, historia que a veces pasan en el fútbol. Total, Sí. volví a Madrid y un día llegó Miguel Ángel allí, Miguel Ángel Gil, y le dije que me dejasen salir, que ellos querían pagar mi salario, y me dijo, no hay problema, te puedes ir. Entonces ya el Betis había firmado un delantero, querían firmar un delantero, y acabé en el Elche. Fue mi temporada que fui al Elche. Bueno, Y hostia, después, cerrando con el Betis, yo te quería preguntar también, pues una cosa muy curiosa, el gol que le metes al Barça en el Camp Nou, si no mal recuerdo, ¿qué te se pasó por la cabeza? Pues es que menudo golazo, o sea, menudo chicho. joder, sí, Pues mira, en el momento, pues sí, lo ves que además que cuando sale el balón del pie, tú ya sabes que va para adentro, porque iba fuerte. Estás en ese momento donde engancha el balón en el momento, en el punto perfecto y sabes que va adentro, y si va adentro era imposible porque iba muy fuerte. Entonces en ese momento pues te queda un poco ahí como diciendo, encima era el 1-2. Metió Pavón, Pavón metió el 0-1, nos empataron, metí yo el 1-2, entró Messi y se acabó. ya está. 4-2. Sí, porque estaba en el banquillo él, lo recuerdo. Entonces cuando metí ese gol, pues imagínate, y encima en primera división he metido ese gol y uno más de penalti y ya está. Sí, bueno, muchos Y goles, después, no eras de marcar muchos No, goles, vaya. no, yo también, no. también te voy a preguntar también, hablando de que justo ayer se retiró Messi, que tú acabas de hablar de bien desde que nació Messi, tú que has jugado contra Messi, ¿cómo es el astro argentino en el campo? Bueno, es algo fuera de lo normal. Yo recuerdo que me decían mis amigos, la gente, oye, ¿por qué no le das una patada? Y lo digo, es que no es que quiera, es que no quiera, sino es No que es llegas. imposible. Es que si le da, es que no se caen. Es que eso es algo fuera de lo normal. Creo que es el mejor jugador de la historia, pero por encima del resto. Yo no he tenido la suerte de ver a Maradona, a Pelé, pero sí he sufrido a Messi en varios partidos y lo que ha hecho Messi no creo que muchos más jugadores lo puedan hacer. Es que es un Así jugador que no sé. resolutivo, ¿eh? Salía del No, banquillo, te mete 2 goles y el tío... Y ya no, está, era, qué era, buscador. era, era algo fuera de lo normal. Al final lo veían en el campo, estaba el balón en un sitio y él estaba allí en el otro lado. Iba andando, cogía balón y ya arrancaba y eso era imposible pararlo. El talento que tiene me parece algo fuera de lo normal. Luego ya, Rubén, si eso, pasamos ya al verano del 2013, donde llegas al Elche en calidad de cedido. Mm. Fue un año especial para ti, jugaste más de 30 partidos en Liga, titular, muy querido por la afición hasta el punto de que suplicaban para que te quedaras. Ujú. Queremos saber qué te aportó esa temporada en el Elche a nivel futbolístico y personal y qué recuerdas de tu paso por un equipo que estaba peleando por mantenerse en primera. Pues mira, te voy a decir la verdad, para mí fue un cambio duro, ¿no? Porque venía del Betis, venía entre comillas, de meter al equipo en Europa y era para mí, no te voy a engañar, era como un paso atrás. El hecho de decir, de tener la oportunidad de jugar en Europa a ir a un equipo donde va a pelear por el descenso. Entonces empezamos la temporada, la verdad es que hice una temporada desde mi punto de vista bastante buena, fui muy regular. Entonces ese año que el Betis me dice al final que no quería que fuese, el Betis desciende y nosotros nos mantuvimos. Entonces para mí, como te he dicho, fue como un paso atrás ese verano. Ese verano fue duro para mí, no entendía, después de haber jugado todo lo que jugué y bueno, y solo tiene la oferta del Elche, pero tanto mi mujer como yo lo guardamos con mucho cariño a nivel deportivo y a nivel personal, porque me encontré un grupo en el vestuario magnífico, con profesionales, me acogieron muy bien, encima había gente joven que teníamos nuestro grupito, recuerdo Rivera, que era uno de los capitanes, Rivera del Sporting, y me acuerdo que
que organizaba toda la semana una quiniela donde íbamos a tomar una cerveza todos juntos. Los jueves era, miércoles o jueves, depende de cuándo jugásemos nosotros. Y teníamos un grupo increíble. Y después a nivel deportivo, pues me sentía muy querido por la afición, me valoraba muchísimo y bueno, me sentía muy, muy querido, la verdad. Y al final esas son las cosas que hacen los grupos, ¿no? Esos detalles son los que al final hacen que un vestuario esté unido y después en el campo se nota, ¿no? Mira cómo ha empezado el Elche esta temporada, que vamos, están, vamos, con Eder Sarabia. Se nota muchísimo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que lo que pasa en el vestuario después lo ves también en el césped, y es que es así. Como te he dicho, nosotros ese grupo que teníamos era increíble, sobre todo por Riverita, que él hacía que fuese el grupo así. Y eso que ya cuando yo llegué, él dejó de jugar. Entonces, lo normal es que dijese, pues mira, aquí os quedáis y nada, estaba el hombre todos los días, el primero para el calentamiento, luego el ejercicio físico era el primero, o sea, era un ejemplo para todo el mundo y muchas veces pasa eso en los equipos, el vestuario no es bueno y después se nota en el campo, y tanto después, para bien como para mal. Después se decía que el Elche te quería retener, pero finalmente no seguiste en el conjunto ilicitano. ¿Por qué no se dio esa continuidad? Mira, tanto Fran Escribá como Sepúlveda hablaron conmigo, que era el presidente, para quedarme. Luego me llegó la oferta de Italia. Económicamente era mejor, pero no me fui a Italia solo por el tema económico. Tenía la oportunidad de jugar en un equipo como el Torino. Ellos jugaban en Europa también, entonces pues bueno, me costó al principio, pero sabía que deportivamente era lo mejor para mí. Después ahí tenía una cláusula, yo pertenecía al Atlético de Madrid todavía. Entonces yo fui cedido a Italia, tenía una cláusula que si jugaba un número de partidos tenían que pagar millones de euros, entonces 3-4 millones de euros, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. Entonces cuando llegué a los 8 partidos por ahí, hablaron conmigo que no iban a efectuar la compra y que si podía salir en enero pues que era mejor y tal, y ya en enero, o sea, cuando en las vacaciones de Navidad ya no volví a Turín, ya me quedé en España. Fui allí después a recoger las cosas y demás, pero no volví a entrenar ni a jugar con el equipo. Luego, sobre el tema del Elche, para ya cerrar el tema del Elche, ¿dirías que fue tu mejor temporada hasta en ese momento? Tipo de habiendo pasado ya por el Betis, por el Depor. ¿Dirías que esa fue tu mejor temporada? Yo diría que fue la más regular, sí. Yo creo que sí, porque desde que empecé en la temporada empecé jugando y después, bueno, sí, prácticamente fue toda la temporada y posiblemente esa temporada fuese la más regular para mí. En Coruña también estuve bien, pero claro, el descenso pues, te marca un poco y destacaría la del Elche, sí. Luego, como ya has comentado, ya para volver al tema que estabas ya empezando tú sobre el tema del Torino, en julio del 2014 das un salto diferente, viajas a Italia para jugar allí al Torino cedido, que la verdad es que es un club bastante histórico de Italia. Incluso llegaste a jugar ahí la fase previa de Europa League. ¿Qué diferencias encontraste entre el fútbol español y el italiano, tanto a nivel deportivo como en la vida fuera del campo? Pues la verdad que muchísimo. Tácticamente aprendí mucho allí. Tuve un entrenador, no sé si lo conocéis, a Giampiero Ventura, que fue el entrenador que después dejó fuera. Entonces era muy táctico. Él era muy táctico, la liga era muy táctica, hasta el punto del número 6, en este caso que era yo, no podía salir del círculo central porque cada uno tenía su rol en el campo. Jugamos con línea de 3-5-2, y el número 6, que era en este caso yo, era complicado, ¿eh? Porque yo últimos estaba años del Catenaccio, ¿no? Seguramente ya. Sí, total. Con balón éramos un equipo, creo que era el equipo que mejor jugaba en Italia, porque jugábamos muy bien, pero después era complicado mantener todo el tiempo la posición. Al final, en el fútbol ahora ya hay muchas personas preparadas para estudiar los equipos y bueno, al final es complicado. Si repites siempre lo mismo, al final llega un momento donde te cogen y es complicado sacar lo mejor de los jugadores. Y ya después te iba a preguntar, ya que por tu paso por Italia, ya más como nuestra curiosidad, te iba a preguntar también porque esa temporada jugabas contra Dybala, que debutaba también en la Serie A con el Palermo, y cómo vivisteis sus primeros partidos, si ya se decía algo de ese chaval o simplemente era un jugador más de la liga. Sí, yo recuerdo que en ese momento, esa temporada fue cuando realmente rompió.
Era jugador muy fuerte, lo ves que es bajito, pero era muy fuerte. Recuerdo un partido, creo que jugaban en ataque él y Belotti, creo, ¿eh? Vaya dos. Creo. Vaya dos. Y Bueno, eran... pero tienes canterano del Torino. no, él jugó en el Torino después, creo. Ah, vale. Él jugó, pero creo que Sí. estaban creo que estaban Dybala y Belotti en el mismo equipo. Entonces, imagínate, 9 Belotti y por detrás Dybala. Y si no era Belotti, era otro que era muy parecido. Y eran dos bestias. Belotti era fuerte, chocaba con todo el mundo, era un animal. Y Belotti y Dybala tiene una calidad increíble. A mí me encantó desde ese partido. Yo decía, pero este chico me parecía increíble cómo jugaba. Me parecía increíble. Y de ahí ya creo que Sí, fue sí, directamente a la te lo Juve, confirmo ¿no? que era Velotti. Te Sí, confirmo que era ¿no? Velotti Era Sí. Belotti, ¿no? Sí, lo Buena recuerdo que los dos memoria. arriba eran... uf. Sí, porque eran muy buenos los dos, ¿eh? Eran muy buenos. Además se compenetraban muy bien. Sí, luego lo que preguntaba, sí, la Juve luego también tela. La verdad es La que sí. Juve. La verdad es que sí. Ahora no sé, Luego, ya ni le perdí la pista ya, Dybala, tío. bueno, está en la Roma ahora, pero La ya no es lo Roma. mismo que antes. Bueno, al final los años pasan para todo. Sí, sí. Luego, sobre el tema de Gianpiero Ventura, no sé si es verdad los rumores de que no llegó a confiar en ti por los minutos que jugabas o si era más por el tema de las primas, por el tema de minutos jugados. ¿Por dónde lo enfocarías tú a nivel personal? Porque quizá tampoco lo llegas a saber si fue por una cosa o por la otra o si fue un mix. Mira, al principio cuando llegué es verdad que yo no me costó mucho adaptarme, ¿eh? Yo recuerdo que tenía en ese momento 25 años y lloraba más que cuando firmé con 15 en el Atlético. Me costó Hostia, muchísimo adaptarme, de verdad, me costó muchísimo. ¿por el Encima yo idioma venía de, o...? yo llegaba de España a Italia y yo pensaba, bueno, el italiano tampoco es muy difícil. No es difícil alguna palabra que es igual que el español, pero si tú te vas allí, si tú vas a hacer un contrato, no sé, de internet, de teléfono, de lo que sea, tú no eres capaz de llegar y hacerlo tú solo, porque es un idioma totalmente diferente, aunque sea parecido, pero es diferente, Claro, claro. no te puedes comunicar. Entonces, desde el principio, a mí él no me ayudó. Gianpiero Ventura no me ayudó porque no sabía el idioma y él pensaba que era sencillo y no lo era. Entonces, ahí me costó mucho la adaptación, porque es verdad que estaba Moretti, el mítico Sí. del Valencia, que era uno de los capitanes y él sabía español, entonces me ayudó bastante. Pero no, principalmente no me adapté. Y después, pues el tema de la compra obligatoria, pues también influyó. Y luego, ¿crees que no se cumplió lo que te habían prometido para ir al Torino? ¿O al final realmente se portaron bien y fue más por lo que has comentado ahora? Vaya, Sí, ellos cumplieron. Al final es un club donde busca lo mejor para ellos. Si ve que el jugador no le convence, lo normal es que vayan a por otro. sí. O si ve que si ellos vieron que yo no rendía como ellos esperaban o no era el tipo de jugador que ellos esperaban, lo normal es que no jugase el número de partidos para la compra obligatoria. Eso sería lo normal y lo entiendo perfectamente. Entonces, creo que era un tema puro deportivo. Y ya después te quiero preguntar una pequeña cosilla, ya que tú has jugado en Italia, por ejemplo, tú como futbolista y tal, ¿qué cosas te sorprendieron del fútbol italiano que dijeras, ostras, esta cosa está muy bien, o oye, la gente aquí es muy maja? Bueno, a nivel deportivo, como he dicho antes, lo táctico que es. Recuerdo partidos de 11 en un campo y 11 en otro, o sea, en mitad de campo cada uno y sin presionar y sin nada. Me impactó mucho porque es verdad que siempre he tenido la liga italiana como algo defensiva, pero no hasta ese punto. Luego seguía viendo partidos y veía que era diferente. Entonces, y después la gente es muy futbolera. Me recuerda mucho el Torino a la afición del Betis, muchísimo. Mm. Una afición sufridora, una afición que lo vive mucho. No sé, yo disfruté, mira que jugué poco, pero lo disfruté mucho. La ciudad, la zona del centro era muy bonita, es verdad que estaba en el norte, entonces pues llovía mucho, entonces no es fácil. Pero yo estuve 6 meses y lo disfruté mucho, la verdad es que sí. Bueno, y después de esos 6 meses ahí ya en Italia, vuelves a Atleti y te ficha el Granada. Ya por primera vez no eres del Atleti como tal, te firma otro equipo, vaya. Y en ese momento estaban así más o menos media tabla luchando por la permanencia. Llevabas un vestuario que al final necesitaba puntos para terminar de mantenerse en primera porque no era un equipo. O sea, era un equipo candidato al descenso como tal
Sí. Queremos saber un poquito cómo afrontaste la presión de incorporarte a un equipo que en esa situación estaba así luchando tal y qué te exigió a nivel futbolístico y mental. Bueno, ellos ya venían de una temporada donde estaban en acabar la temporada casi en descenso. Cuando yo llegué, pues fue prácticamente lo mismo. Equipo, o sea, un club con muy buenos jugadores. Vestuario complicado porque había jugadores de muchas nacionalidades diferentes y eso al final se Sí. nota porque es complicado. Yo también lo he sufrido en otros equipos, pero me encontré un vestuario muy bueno con jugadores que todavía mantengo relación con ellos, como era Lombán, Diego Main, Andrés Fernández, Fran Rico, que es el segundo de Mendilibar, que lo tengo aquí en Atenas también y tenemos muy buena relación. Rochina, teníamos un equipo muy bueno, la verdad. Teníamos un grupo bueno. Lo que pasa que a veces pues las cosas no salen como uno quiere y al final pues, conseguimos la permanencia. Creo que fue el último Sí, partido. No sé si fue el año que le ganamos al Sevilla en el Pizjuán o eso fue el año siguiente, no sí. me acuerdo. No, sí, 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 Eh, sí. Ese fue, ¿no? Que ganamos 1-4 o 2-4. Hicimos un partidazo, la verdad. Hicimos un partidazo. Ahora, sobre el partido del Sevilla te quería comentar. O sea, en toda España era como el meme de el Sevilla se deja contra el Granada. ¿Vosotros eso cómo os lo tomabais? Porque al final era como que había mucha gente. O sea, que yo hablando con amigos decían, nana, no olvídate que el Sevilla se va a dejar contra el Granada. Y yo decía, no, hombre, pero que no pueden hacer eso, pero vaya. Yo, ¿Cómo os lo yo tomabais vosotros? lo leí también y me lo comentaban, pero ¿qué gana un jugador del Sevilla dejándose perder? Claro, Claro. es eso. ¿Qué ganan? Que jugadores que ganaban en aquel entonces ganaban millones de euros. Si se hubiese dado ese caso, que no Que gana se pueden ganar absolutamente nada. denuncia como mucho. No ganan absolutamente nada. Entonces, yo también lo leí y entiendo que la gente lo pueda, bueno, entiendo. Hay gente que lo puede pensar, yo no lo pensaría Ya, ya. porque no tiene sentido. Como si el Barça, el Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid se dejan perder contra un equipo. No se han dejado perder. No tiene sentido. Pero es que al final, y ahora más o menos como estará todo súper regulado, ¿sabes? Sí, Empiezan con las sanciones y todo. Mira, la última, las nada. del dopaje, están con el dopaje súper duros ahí, serios ahí. Sí, sí, no, pues por eso digo que yo no sé quién se arriesga a dejarse perder contra un equipo, sabiendo que principalmente no, que moralmente no está bien. Y segundo, que si tú condicionas un partido, estás haciéndole daño a otros equipos. Entonces, Correcto. que Un yo lo poco. sufrí eso, un año, yo lo sufrí. También se ¿Dónde? rumoreaba que si en un descenso mío que si algún equipo había conseguido algunos puntos y tal, pero claro, que eso después En el no... Depor o... Sí, decían que algún equipo Ya te he pillado. había ganado algún partido de más y demás, pero claro, yo eso no lo puedo decir porque yo exactamente eso no lo sé. Claro. Entonces, si la liga no, si la liga no fue capaz o no sabía nada de eso, yo soy un jugador, yo me dedico a jugar, entonces yo no sé exactamente si eso fue verdad o no fue verdad. Y ahora pasamos Que, a la que por siguiente. cierto, Dime, que por di. cierto lo investigaron. Ese fue el partido que investigaron o sea, la temporada que investigaron del Zaragoza, con el tema de Aguirre, con el tema de Gavi, con el Sí, tema sí, que todos ellos sí. fueron. Pero claro, yo eso no lo sé. Si investigaron y no vieron nada, pues sería porque no hubo nada. Mm. Sí, no, al final los expertos lo saben todo, al final. Son los Claro, que tramiten y calculan lo que pasa en la temporada. Si está investigado y está cerrado, pues ya Ya estará está. todo resuelto. Después así pasamos a es. la siguiente temporada, en la 14-15. Si no es por el caso del Elche, habríais descendido. ¿Cómo viviste esa temporada? ¿Y fue un punto de inflexión para ir cedido al Leganés la siguiente temporada? ¿Cómo? O sea, Después después de la de qué? temporada de salvarte, en la 14-15 fue cuando quedasteis En, decimoctavos, En pero el Granada te Elche refieres. bajó por casos Ah, administrativos. sí, Digo, sí, sí. Dice a ver, repíteme la pregunta, porfa. si no es por el caso del Elche, habréis Sí. descendido, porque el Elche descendió por temas administrativos. ¿Cómo viviste esa temporada y si fue un punto de inflexión para ir cedido al Leganés la siguiente temporada o lo del Leganés surgió en el mercado? Pero yo creo que ese año cuando desciende el Leganés, nosotros nos salvamos por No, no, méritos no. propios, ¿no? No, 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 no. con el Granada el Elche quedó como decimocuarto y el Granada quedó decimoctavo. Tipo, la Ah, y al siguiente final. temporada estamos hablando. O Ah, sea, vale. en tu última temporada en el Granada.
Sí, yo ese año me quedo en Granada, o sea, yo firmo 6 meses perteneciendo al Atlético de Madrid y después cuando llega ese verano, yo rescindo con el Atlético de Madrid y firmo 4 años con el Granada. Sí, Entonces, al firmar esos 4 años en Granada, yo me quedo al año siguiente, que nos salvamos también. No, sí, nos salvamos ese año también. Y luego al siguiente año eso. fue cuando llega Paco Gémez, que vendieron el club a los chinos y nos echan a, no sé, al 70%, creo que Ah, todos fuimos a la calle. Paco Gémez me dijo que no contaba conmigo, que iban a traer algunos mediocentros y tal, y que no iba a jugar. Y yo le dije, mira, me voy a quedar porque yo creo que voy a tener oportunidad de jugar y confío en mí y me voy a quedar. Bueno, te puedes quedar, pero no vas a jugar y tal. Y bueno, al final, a mitad de verano, ya fui al Leganés. Ya sabréis la historia de vale. por qué fui al Leganés. Dijiste, mira, Paco Gémez, quizá mejor mejor no No, meterme con ellos, ¿no? no, mira, te voy a contar la anécdota de por qué fui al Leganés. No sé si lo sabéis, lo de los dos carnets, y no lo sabéis, ¿no? No tenemos Bueno, ni idea. pues mira, yo jugué con Felipe, en aquel momento Felipe Pavón, Felipe, Ah, vale. que era el director deportivo, yo jugué con él en el Atlético, en categorías inferiores. Sí. Entonces yo tengo familia en Leganés, yo estando en Granada todavía. Ese verano me llama mi tío, que el Leganés había subido a primera, y me dice, Rubén, ¿tú puedes hablar con Felipe porque quiero comprar unos abonos? Digo, yo sí, yo no tengo problema. Llamo a Felipe, digo, mira Felipe, tengo unos tíos míos que son de Leganés, que por cierto él los conoce, y quería comprar 2 abonos para mi familia. Y me dijo, ¿por qué no vienes aquí y yo te lo regalo? Me dice, como ya sabía que el Granada no contaba conmigo, me dice, ¿por qué no vienes Ostras. aquí y yo te lo regalo? Y yo en principio pues estaba un poco reacio porque ese año ese verano había nacido mi hija, la primera. Entonces no sabía si el cambio iba a ser bueno o no. Total, que estuve hablando con él unos días y tal, y al final fui a Leganés. Hostia, Así Qué fue, primera locura, vez por unos que escucho abonos, ¿eh? de ir a un por unos club por abonos. el tema de los abonos. Sí, así fue, así fue. Hostia, qué curioso. Tío, no la sabía esa, ¿eh? Es Sí, muy sí. Luego, buena. Esa fue buena, esa fue buena. luego Vente aquí y yo te lo regalo. pues mira, ya que has comentado el tema del Leganés, empezamos ya a hablar el tema del Leganés. Sobre Ujú. tu rescisión de contrato para fichar por el Leganés, eh, comparándolo un poquito con el tema del Endoiro y tal, ya vemos que no es lo mismo, pero te queríamos preguntar un poco por cómo te sentiste de diferente por los diferentes casos, porque al final los dos rescindes contrato. Entonces, más o menos, ¿qué diferencias dirías que hubo a nivel mental para fichar por ambos equipos? Luego. Bueno, cuando fui a Leganés era un equipo que estaba en construcción todavía porque venían de segunda, querían firmar jugadores de la categoría y bueno, al principio costó un poco, encima la ciudad deportiva que tenían en ese momento, pues bueno, yo creía que no era la adecuada para para un equipo de ese nivel, de primera división. Entonces, llegaron jugadores de nivel, empezamos la temporada, empezamos bien y después ya empiezan a construir la ciudad deportiva, que es la que tienen ahora, que es un pedazo de ciudad deportiva que la hizo el presidente anterior, Felipe, que ya después Mm. vendieron el club a los mexicanos. Y bueno, fue un año buenísimo. Ese año estaba cedido. El primer año del Leganés estaba cedido, que ese año desciende el Granada. Yo pertenecía al Granada y desciende el Granada y nos mantuvimos nosotros. Entonces ese año, verdad que fue rodado. Para mí, los primeros años, cuando subes de primera división, el primer año para mí es el más fácil de quedarte en primera división. Mm. Porque es el año que vas con miedo, el año que intentas reforzarte bien, el año que intenta traer los mejores jugadores, que todos los jugadores estén bien, que estén contentos Lo que y, ha hecho el Elche este año, vaya. por ejemplo, eso para mí es fundamental, que los jugadores se Yo creo. encuentren bien, que No, no, que se ha traído a Andrés Silva, que quieras que no es un jugador sí, europeo, se ha Y traído Rafa a Héctor Mir. y sí, a ha Rafa hecho, ha Mir. hecho buena plantilla, la verdad que sí. Ha mantenido la base del año pasado y ha intentado reforzar algunas líneas que al final eso es importante, porque yo siempre digo Mm. que con los equipos de segunda división en primera posiblemente no te dé. Te puede dar, sí, pero posiblemente no te dé. Entonces, yo creo que se ha reforzado bien. Ya después, en tu etapa en el Leganés, te convertiste en un jugador clave y también fuiste capitán en Butarque. ¿Qué significa Butarque para ti y cómo definirías tu paso por el club pepinero? Pues mira, recuerdo un Leganés Granada, que en Copa, que le hice yo una falta a Rubén Peña, que lo cogí como del cuello, se me escapaba en una contra y lo cogí del cuello y me expulsaron.
Entonces cuando... La Carvajaliña. Que la podéis ver, que la verdad que fue fuerte, pero en ese momento yo no pensaba que era roja, me echaron roja directa. Que creo que fue Clos Gómez, creo también. Clos Gómez también. No, te tenía pillado, te tenía pillado este tío. Ahora que dijiste, yo creo que sí. Yo creo que sí, que era él. Gómez. Yo creo que a ver, sí. voy a mirarlo así rápido. A ver si lo puedes. Si lo podéis mirar, yo creo que sí. Que sí, lo miramos. Total, que me expulsan ese partido y después en verano pues me llaman para ir allí y cuando salió mi nombre me tenían como un asesino. Me tenían como un asesino por la falta esa. No, pero después muy bien, Butarque para mí, yo he estado 5 años ahí, ha sido el equipo donde más años he estado. Sí. Entonces, quitando el descenso o sea, 3 años más tarde, no me acuerdo que sería la temporada 2020 o 2019, yo, Butarque es mi casa, la verdad. Yo le tengo mucho cariño por lo que he vivido ahí, la infancia, el crecimiento de mis hijas también. Y bueno, en Madrid he vivido en total, creo que ha sido 12 años. Entonces, Madrid es mi casa, Butarque lo considero mi casa igual y igual la verdad es que le tengo un cariño increíble. Yo, ahora sí, para confirmar, sí, el árbitro fue Clos Gómez. ¿Sí? Sí, fue Clos Gómez, Es que ahora que había dicho lo del Bernabéu. No, ahora que había dicho lo del Bernabéu y que era... Claro, te ha venido a la cabeza y has dicho, claro, el mismo. Claro, yo digo, es el mismo, ¿eh? Sí, claro, me sonaba, pero no estaba seguro. Y lo que decías del tema del Leganés y viendo también un poquito el tema de amarillas y rojas que ha llegado a recibir, yo no te veo un jugador tan agresivo como para haber recibido tantas amarillas y rojas en tu carrera. ¿Qué hacías para hacer tantas amarillas? Creo donde más tuve fue en Granada. Sí. Creo que porque había jugadores muy ofensivos, donde el ida y vuelta le costaba mucho, entonces los que más sufríamos eran los mediocentros. Cortábamos muchas contras. Yo en este caso creo que tuve 16, ¿no? ¿O 15? ¿Cuántos tuve? Una barbaridad. 15 o 16. 15 o 16 creo que tuve. 16. Sí, bueno, que en el Leganés tuviste otra con 15. Bueno, que la que menos amarillas has tenido en toda tu carrera con el Torino 2. Y porque fue la temporada, luego Granada 7 tuviste unas 9. Ponle una media de 10 eso fue cuando... Pero esas 7 amarillas en Granada, ¿cuántas me has dicho? ¿El primer año? No, el primer medio año fueron 7. Entonces unas 9 claro, en total de cada temporada. Eso te iba a decir, digo, claro, como estuve 6 meses solo, 7 amarillas son 7 amarillas, ¿eh? No, sí, pero bueno, contando lo de que te acuerdas cuando vino Abraham Paz, no sé si te sonará. Sí. Abraham Paz dijo que algunos sacaban con 15, 20 tarjetas amarillas por temporada. Es verdad. Y ahora ya porque está el VAR y quita mucha amarilla y al final acaban sacando rojas, pero sí que... Wow. Sí que yo he recibido bastante. No, rojas como tal no... Es verdad que no he tenido ninguna así, las que me han sacado ha sido porque ha sido roja, quitando una a lo mejor. No, quitando una, me acuerdo de un Getafe, el Leganés Getafe, perdimos 0-3, creo, 0-2, y me enseñó roja directa Pablo, el Calvete, no me acuerdo del apellido, el árbitro, y fue por un... No me acuerdo. Sí, un balón largo que viene, voy a controlar, y a la que controlo, creo que venía Arambarri, y le di con la plantilla en la barriga. Esa, pues, mira, ha sido la más dudosa que yo he tenido, fíjate. Ah, sí, ya sé quién es. Pablo González, ¿puede ser? Hace poco estaba. Pablo González Fuerte. Que está en el bar ahora, tío. Es que era Pablo González y Mateu Laoz. Mateu Laoz. ¿Tú has coincidido algún partido con Mateu Laoz? Un montón. Y me preguntaban las cosas más raras. Sí, te preguntaba cosas. Es que, a ver, hablando de los árbitros, ya hay curiosidad porque muchas entrevistas que nosotros hemos visto y tal, dice, a mí, Piqué decía muchas veces, oye, pues a mí me preguntaba por mis hijos, me decía, ¿qué tal el nacimiento de tu hijo? En medio de un partido te quedabas, ¿qué? A mí por mi hermano me preguntaba. La cara. A mi hermano que... Mi hermano mi hermano no lo conoce nadie. ¿Qué tal tu hermano? ¿Cómo va tu hermano el herrero? Claro, no, ¿y qué tal? Sí, mi hermano es policía. ¿Qué tal tu hermano? Digo, bien. Sí, pero yo decía, ¿dónde has visto que yo tengo hermanos? ¿Se lo ha metido en mi Instagram o no sé? La verdad. Se preparaban los partidos, tío. Sí, total. Luego en tu etapa en el Leganés coincidiste con jugadores como Nesiri y compañía.
¿Cuál dirías que fue también el que más te sorprendió? Ha habido buenos jugadores, ¿eh? No, te voy a decir uno. El que más me sorprendió, Diego Rico. Qué Hostia. rico. Está ahora en el Bueno, Getafe. estaba en el Getafe, ¿no? Diego Rico, luego había dos más que me encantaban. Uno era Omar Ramos. Vale, sí. Una calidad impresionante. Una calidad impresionante, de verdad te lo digo. Lo que pasa es que se lesionaba mucho. Y después Alexander Szymanowski. Ah, guau, sí, está muy bueno. Era un cohete, para arriba, para abajo, tenía gol. Yo, vamos, lo veía en el campo y él me miraba y ya sabía, nos entendíamos muy bien. Me parecía un jugador súper completo, la verdad. Que por cierto está desaparecido. Hace que no Sí, hablo con sí, él, le escribo y ya está desaparecido desde el mapa. desapareció en combate. Sí, total. Pero Luego era un ya crack, después era un crack. de... Bueno, te iba a decir, luego ya durante todos esos años que estuvisteis un poquito coqueteando con el descenso, finalmente la 19-20 ya llegó ese descenso. ¿Cómo lo afrontaste a nivel personal al ser ya uno de los capitanes? Fue un año duro, encima, como se dieron los 4 o 5 últimos partidos que estábamos descendidos y Aguirre dijo, mira, no quiero recibir más ni un gol, me da igual descender, puso 5-4-1 y empezamos a ganar partidos que ganamos en San Mamés, ganamos en casa al Valencia, le ganamos al Español fuera y luego en casa contra el Madrid. Si ganábamos, nos salvábamos. Es decir, estábamos muertos, estábamos a 5, 6, 7 puntos del descenso, faltando 12 o 13 puntos. Bueno, faltando 12 o 15 puntos, no me acuerdo. Sí. Pero, y empezamos a ganar partidos en casa y fuera, y nos quedó la última jornada contra el Madrid, ese famoso polémico penalti de Jovic, que le da con la mano, tuvimos ocasiones para ganar, fue un partido de infarto. Fue un ¿Ahí partido, estaba el VAR? Sí, No, ¿no? no. Sí, Ahí no sí, entró sí. todavía. Sí, yo Ah, creo que siempre sí. estaba Igual. 17, Con 18. Jovic, yo creo que fue cuando el Madrid ya No, hacían esas rosas, sacó. sí, no me acuerdo, Bueno, metió Ramos, después metió Ramos, ¿quién metió el otro? Brahim, creo. Nos pusimos 1-1, que en nuestro gol creo que lo metió Brian Hill, sí. creo. Y después, me acuerdo en la segunda parte, un centro pasado así por abajo, que Óscar Rodríguez se le va, el penalti de Jovic. Tuvimos un par de ellas para ganar el partido y el Celta solo le valía ganar en el campo del Español y empató. Entonces, si nosotros hubiésemos ganado con ese gol, estábamos en primera división el siguiente año. Claro. Entonces, tú, eso a nivel mental, ¿se te pasó por la cabeza otra vez el publicar el mítico siempre van a jugar No, del mismo? ya no me acuerdo exactamente cómo fue, qué fue lo que Creo subí. que, a ver, estoy teniendo de memoria, pero creo que publicaste algo rollo siempre van a favor del mismo o algo así. Sí, puede ser. Hombre, a Puede ver, ser. es que es un poco también tú, o te das a la yo porque nunca he sido futbolista, ¿sabes? Es mi sueño frustrado, ¿no? Pero a ver, tú coges y siempre vas a cierto tipo de campos y pasan cosas, pues y eso lo ves tú en la televisión y lo verán Imagínate dentro de los vivirlo ahí. futbolistas. Sí. Yo me quedo Claro. corto al lado de Rubén, ya te lo digo. Yo, hombre, he estado Sí. jugando 10 años en primera división y he sufrido, no robos, porque robo ya decir robo es demasiado, pero muchas jugadas muy polémicas Beneficios, ¿no? pero impresionante. Lo que pasa es que no me quiero mojar. Ya me metieron caña en su día, ahora no me quiero mojar. Pero sí, sobre todo hay un par de ellas muy fuertes. Sí, Pues nada, pero pues bueno. ahí está. Después, cuando dejaste el Leganés, en julio de 2021, escribirte una carta muy emotiva a la afición. ¿Te costó despedirte de ese vestuario Sí, y la ciudad? Y después de 5 años, pues tan importantes, ¿no? Pues lo que significa para ti Butarque, Leganés. sí. Pues la verdad es que sí, que estuve 5 años ahí. Yo tenía una cláusula en el contrato que si subíamos ese año de segunda a primera, se me renovaba automáticamente. Entonces, para mí yo tenía ese sueño, ¿no? De poder seguir un año más en Leganés, en primera división. Entonces Muy bien. no lo conseguimos, nos eliminó el Rayo Sí, en y, playoff de ascenso, y- ¿no? sí. Y después estuve hablando con el Leganés porque Garitano habló conmigo, que quería que me quedase. Yo le dije que sí, que estaría interesado y tal. Y estuve hablando con el club, me dijeron que sí, y después al final pues nos llegamos a un acuerdo y demás. Y nada, al final no se pudo dar y a mitad de verano me llamó el Panathinaikos y ya Claro, me pero vine para Correcto. acá. ¿el Panathinaikos llegó después de saberlo o ya estuvo durante el verano diciéndote a ver No, si no, al final, después, ¿no? después.
Sí, una vez que ya cerré el tema del Leganés, que ya no iba, a la semana o cosas así, me llamó el Panathinaikos. Bueno, sobre el tema que has dicho de que estuviste allí, ¿fue por el tema del fair play, quizá, del famoso fair play de Tebas ya, o aún no había empezado No, todo esto? no había empezado todavía. Fue un tema, bueno, nosotros hablamos de quedarme un año más ahí, yo le dije que sí, que estaba interesado, el club me dijo que perfecto, que no había ningún problema y bueno, después me dijeron que al final no se podía hacer, que iba a ser complicado por el tema económico, no el fair play, sino el tema económico entre nosotros. Vale, vale, Y, vale. y al final ya no se dio. Luego ya en julio de 2021 firmas por el Panathinaikos, que es uno de los más grandes de Grecia, podríamos decir, y allí volviste seguramente a sentirte de nuevo importante. Jugaste competiciones europeas, fuiste titular en 2 finales de Copa allí en Grecia, ganando uno de los 2 títulos. Los dos, No, no, incluso los dos. sí. ¿Cómo fue cómo fue llegar al fútbol griego en 2021 y adaptarte a un club con tanta exigencia como el Panathinaikos? Mira, al principio cuando llegué, venía yo con 31 o 32 años, 32 creo que. Y al principio fue duro, porque claro, firmar un jugador con 32 años, es verdad que venía de la liga, que ellos valoran mucho a los jugadores que vienen de España y sobre todo de primera división. Pero al principio, como que, bueno, estaban ahí a ver qué pasaba, que Mm. no estaban muy contentos del todo, los aficionados me refiero. Y luego ya empezó la temporada, llegó un entrenador nuevo también, que fue el que me trajo a mí, que ahora es el seleccionado de la selección griega, Iván Jovanovic. Entonces empezamos a jugar, jugábamos increíble, pero hacíamos un fútbol impresionante. Disfrutaba un montón, que ahí volví a sentirme de decir, qué pasada, por qué no vine antes? ¿Sabes? Mm. Porque disfruté un montón. Entonces ya empezamos la liga, empezamos bien, empezamos a ganar partidos, nos encontrábamos bien, íbamos a todos los campos y daba igual el campo que fuese, el campo del AEK, del Olympiacos, de PAOK, en todos los campos jugábamos igual. Entonces ahí me volví a sentir y disfrutar de fútbol como hacía muchos años que no lo hacía. Normal, La verdad normal. que ¿Y el tema del idioma cómo fue? Porque si el italiano ya es difícil en comparación, el o sea, latín, el griego ya es una locura. No, cuando yo vine, porque aquí estaba Juancar, el que estaba en el Betis, en el Málaga, Sí, estaba Juancar, estaba Fran Vélez, Aitor Cantalapiedra, es claro, decir, vale. Carlos, Carlitos, o sea, había 4 o 5 Mucho españoles español. y yo cuando llegué aquí yo ya sabía que el inglés era el idioma que tenías que hablar si quería comunicarte, pero cuando yo fui de España a Italia yo decía, es lo mismo, no va a cambiar mucho, pero no era así. Entonces cuando llegué aquí yo no sabía inglés, empecé a dar clases y ahora, bueno, me puedo comunicar bastante bien. Y en inglés, el griego lo saludo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Esas cosas sí, pero lo que es una conversación y eso no, no, al es final yo complicado, he visto también que la liga, bueno, en la liga griega hay mucho español en distintos equipos. Yo lo mucho, estoy viendo, hay muchísimo español. mucho, hay muchísimo. Y O sea, vienen jugadores de primera ref a equipos de primera división, porque, bueno, yo siempre digo que en España hay un nivel muy bueno, un nivel donde sí, los jugadores de esa categoría pueden jugar en primera división, incluso en si es España. que, si es Lo que que ya pasa que el hay propio momentos. Getafe ya está fichando en primera ref. Has visto, ¿no? Y son jugadores, mira, el caso de Uche, ¿no? Hace 2 años estaba jugando, ¿dónde jugaba? ¿En el Marbella era? Ceuta. En el Ceuta. El Y mira, Ceuta. sí, No, Y o mismo el lo nivel. venden por 22 millones. El Adrián Liso, yo lo he visto jugar en el Rico Pérez por no descender a segunda red y ahora está en el Getafe que parece Mbappé, vamos, Sí, Sí, sí. Mbappé la primera Por jornada. eso que hay jugadores de mucho nivel. Yo siempre lo digo, que las categorías está claro, ¿no? Que lo difícil es mantenerse, sí, pero que hay jugadores de mucho nivel en España. Pero claro, tienes que tener suerte, tienes que respetar las lesiones, tienes que estar en el momento puntual. Se tienen que dar una serie de puntitos que son lo que marca la diferencia en que puedas jugar en una categoría o en otra. Y ya después, en 2022 ganaste la Copa de Grecia ante el PAOK. Y en 2024 repetiste como titular otra vez aquella final, pero esta vez contra el Aris, ganando 1-0. ¿Qué significó para ti vivir esas noches y levantar 2 títulos pues fuera de España? Pues mira, la primera copa que yo gano, a ver si sabéis quién fue el árbitro.
No, no creo, ¿no? No será verdad, no será verdad. ¿Que lo come? No, el otro, Mateu, fue el árbitro de Ah, la final. Mateo, vale, Mateo vale, Laoz digo, no, pitando no la me final de la jodas. Superliga griega. ¡Qué barbaridad! Ma- ¡Qué Mateu, barbaridad! Mateu nos pitó la final y claro, espérate, aquí en Grecia pues ya sabes que las aficiones son contundentes, son peligrosas, ¿no? Sí, Sí, Y, sí. y está la mitad del campo para una afición y la otra mitad para lo normal. La mitad del campo para una afición y la otra mitad para otra. Pero aquí, entre una afición todo y otra, junto, ¿no? dejan como 80, 90 metros Claro, No, para claro. que sí. no se peleen. O sea, se Vale. paró el partido 3 veces. Una por gas pimienta, otra porque tiraron una piedra, otra porque se peleaban las aficiones. Y Mateu decía, Rubén, una más y me voy a mi casa. Digo, que no, Mateu, digo, Mateo, eso aquí, digo, estás en Grecia, digo, eso aquí no lo puedes hacer, ¿eh? Digo, aquí acabamos el partido y Aquí no, encima, no sales del campo a lo mejor, Mateo. no, yo se lo dije y ya en minuto 90 y pico íbamos ganando 1-0, decía, Mateo, pita ya, por favor, que quiero ganar este título. Y él se reía. Bueno, es que encima contra el PAOK no fue, o sea, fue contra el PAOK en el tema de todo esto del estadio, dices, o contra el Sí, Aris. No, fue contra no, el contra el PAOK. Contra el PAOK, PAOK, ¿no? contra el área a puerta cerrada, Sí, sí, ya te contra digo. el Bueno, Aris. te iba a decir, porque es que ahí hubo una de rojas y amarillas, que eso ya es apoteósico. Creo que ¿Dónde? fueron 3 o 4 rojas en Sí, todo el partido y como 12 amarillas. contra, ¿te refieres contra el Aris Sí. o contra el PAOK? No, contra el Aris, contra el Aris. Contra el PAOK no Contra el hubo Aris. rojas. Sí, porque metimos un gol bueno, expulsaron a uno de mi equipo, expulsaron a otro del Aris y después metimos el gol en el 90 y pico. Es decir, Locura, aquello locura. Bueno, fue, sí, y con amarilla por aquí. menos mal no estaban las aficiones, porque si no, yo no sé qué hubiese pasado ahí. Pero nada bueno, Mejor, mejor. Claro, nada era bueno. puerta cerrada, ¿no? Por el tema del Sí, COVID o por... Sí. no, era puerta Bueno, cerrada no. porque el presidente decía que, vale, él prestaba el estadio, pero a puerta cerrada, porque no quería el lío de las aficiones allí en la ciudad. Y Normal. fue a puerta cerrada. Luego en el Panathinaikos lleva años intentando el volver a ganar la liga de allí de Grecia y no lo Ujú. consigue. ¿Qué tiene el formato de la liga que hace que sea tan complicado lograr este título? Entonces no sé si es por el tema del sistema de playoff, por la igualdad que hay o porque los rivales directos al final de Olympiacos y PAOK son muy potentes y al final es difícil ir ganando títulos ahí. Entonces, ¿a Es qué dif- crees que se debe? Bueno, yo creo que un poco todo. El tema del formato, no lo creo, ¿verdad? Que es un poco extraño el formato que hay aquí, pero hay solo 14 equipos. Mm, Entonces, vas a campos, por ejemplo, como en su día era la mía, en su día era Apollon, campos así que son secos, que están los campos secos, que no están bien, que son pequeños, entonces es complicado ganar. Y bueno, al final mm. todos los equipos se dejan puntos ahí en campos así. Y después el tema del formato, no sé si sabéis cómo va, hay 14 equipos. Hace 2 años era de los primeros 6, juegan después como una liguilla entre ellos, pero se mantienen los puntos que tenía en la liga regular. Y Sí. este año lo han cambiado, este año es del primero al cuarto, el año pasado lo cambiaron, del primero al cuarto. Es igual, juegan cuando acaba la liga regular, juegan una liga de los 4 primeros y se mantienen los mismos puntos de la liga regular y luego ahí pues el que queda Sí, campeón. se Si tú eliminan como los quedas de primero. atrás, ¿no? Sí, los de abajo juegan otro play-out entre ellos. Del cuarto al sexto juegan para Europa o del cuarto al séptimo y después los de abajo para el descenso. Luego te quería preguntar también por la experiencia que es de jugar en Europa con el Panathinaikos. Llegasteis a jugar hasta contra el Braga para el tema de clasificar a Champions League de la fase previa. Ujú. Entonces, ¿cómo fue ir pasando todas esas rondas y al final quedarte un poquillo como a las puertas ahí ante el Braga? Y también saber un poquito cómo fue también jugar en Europa League, en Conference luego. Ya lo tuvimos, es verdad que fue complicado porque recuerdo, creo que fue ese año, jugamos contra el Dnipro, después lo eliminamos, jugamos contra el Marsella, lo eliminamos, jugamos contra el Braga y nos eliminaron. Allí en su campo perdimos 2-0 y tuvimos una en el 70 y pico, 80 y pico clarísima, que la fallamos, y luego aquí nos ganaron 0-1, pero igual empezamos muy bien, tuvimos un par de ocasiones claras, no la metimos y después en una contra nos reventaron y perdimos 0-1. Y después jugando en Europa, pues ya ves, encima nos tocó el Villarreal, que Sí. tenía ganas que me tocase un equipo español y la verdad Bueno, que y ganasteis, ¿eh? El primer partido. aquí Sí, le 2 ganamos, 2-0. aquí le ganamos 2-0, allí 2-0, íbamos 3-0 y perdimos 3-2. sí.
Y lo tuvimos, la verdad que tuvimos para ganar, pero nada, al final no fuimos capaces. No fuimos capaces y disfrutamos un montón. Encima, como he dicho antes, el Panathinaikos me recuerda mucho también a Torino y Betis, porque es un equipo donde vaya donde vaya, hay gente del Panathinaikos. Donde vaya, tú vas a Estados Unidos y hay aficionados del Panathinaikos. Tú vas a donde vayas, tiene aficionados del Panathinaikos. Y si no, de aquí cada partido van 600, 700 personas, 1000 personas a ver el Panathinaikos. Es impresionante, impresionante. Es Yo también, impresionante. por curiosidad, te quería preguntar también, en el partido contra el Villarreal de Europa League, entre los dos, bueno, por ejemplo, creo que Morales, jugó Alex Baena, algún jugador así que te sorprendía que digas tu madre mía, este tío es una bala. Pues mira, recuerdo aquí hizo un partidazo Pedraza, Alfonso Pedraza, pero yo creo que ha sido los mejores partidos que habrá jugado en su carrera. Lo recuerdo, pero subía, bajaba, recuperaba, pero impresionante. Es una locura. Pedraza. Impresionante el partido que hice aquí. Impresionante el partido que hizo. Impresionante. Y después los demás, pues ya lo conocía prácticamente a todo. Baena jugó, pero creo que jugó suplente, o Jeremy Pino fue el que jugó suplente. Uno de los dos, no me acuerdo. Después Morales, bien, pues no, al resto ya lo conocía de haber jugado contra ellos en España. No me sorprendía nada porque todo muy bien, la verdad. Es el nivel. No, Pedraza Claro. es una barbaridad. Luego, después de todo esto, ya llegó un año sin competir, con rumores de desencuentros internos y tal. Entonces, queremos saber si hubo algún problema real con la directiva o con el entrenador, o como explicas en esa etapa Sí, antes de marcharte del club, porque nos haga sí, entender porque sí. tampoco hubo lesiones. Sí, no lo he comentado, pero bueno, voy a hablar un poco, no quiero evitar un poco este tema, pero bueno, voy a comentar un poco cómo fue. Vale. Ese partido del Aris, el partido de Copa de la final, ¿Mm? yo era el capitán y llegamos del hotel al vestuario, suelto mi NSC, mi mochila, tengo todas mis cosas allí, el banderín, el brazalete, todo. Cuando salgo fuera del césped, estoy un rato fuera con los compañeros hablando del césped, tal. Cuando llego al vestuario otra vez, ya no había nada en mi sitio, ni el banderín, ni el brazalete, se lo habían puesto a otro compañero. Digo, qué raro. Entonces salgo fuera y pregunto qué es lo que ha pasado. Y me dijeron que había sido Yanis Papadimitriou, el director deportivo. Y le dije que había pasado. Ay, Rubén, perdona, que no sabía que eras tú, el capitán y tal. Y le dije que bueno, que era la última vez que tocaba en mi taquilla, que yo era el capitán, que su trabajo era fuera del vestuario y que él podía hacer lo que quisiese fuera del vestuario porque no podía tocar en algo tan personal como es el vestuario. Y a partir de ahí, el siguiente año me apartó del equipo, empezó a decir que era cosa del entrenador, pero era mentira porque yo lo sabía, el entrenador era Diego Alonso. Y yo le dije, bueno, si es cosa del entrenador, a los 4 meses, cuando lo echen, volveré con el equipo, ¿no? Yo le dije, a los 3 meses cuando lo echen, volveré con el equipo. Si es cosa del entrenador, no sé, porque hay muchos jugadores y tal. A los 4 meses lo echaron y no volví con el equipo. Entonces, eso fue lo que pasó y me tuvo apartado del equipo todo el año, entrenando solo. Hostia, Sí. Nah, al final, muy, muy feo, ¿no? Sí, después de haber jugado 120 partidos en 3 años, haber sido el capitán, siempre respetado a todo el mundo. Nadie en el club puede tener una mala palabra sobre mí. Jamás falta de respeto a nadie. Entonces, pues bueno, sí que en ese momento sí que me hubiese esperado otro comportamiento, pero bueno, a veces en el fútbol pasan estas cosas y bueno, es un paso más en mi carrera. Intento olvidarlo, pero bueno. Te queda esa espinita ahora, clavada de decir Sí. por qué. sí. Al final. No son formas. No son formas. No. Vale, Y ya, no, y ya vamos a pasar al apartado porque acabas de fichar, sigues en la liga de la Superliga griega y acabas de fichar por el Kifisia. Junio de 2025. Has llegado, habéis empezado ya la temporada, ¿no? Sí, Creo que es jornada 2, jornada 3. Derrota y empate llevan de momento. Sí, llevamos dos partidos de liga y uno de copa. El primero pasamos los penaltis, el segundo íbamos ganando 0-2 y perdimos 3-2 y el segundo de liga empate. Ya llevamos 3 partidos.
Y después de, por ejemplo, un año sin jugar, por lo que has comentado, ¿qué te motivó para aceptar la propuesta del Kifisia y cómo llevas la parte física y mental de este regreso a la élite? Porque no deja de ser la élite con 36 años, o sea que hay que estar en buena forma física, ¿eh? Bueno, es verdad que yo me entrenaba el año pasado, como no me dejaba entrenar con el equipo, pues yo me iba a correr solo o me iba a la playa a correr, entrenaba por mi cuenta, iba a la ciudad deportiva, como no me dejaban entrenar con el equipo, yo me iba al gimnasio, hacía mi carrera física, hacía mi entrenamiento físico, que era lo único que podía hacer. Y bueno, preparándome para este año, no sabía si iba a tener alguna cosa o no, pero mi objetivo era pues seguir jugando, me hubiese gustado, quería seguir jugando en Grecia un año más. Y bueno, la verdad es que contento, este equipo que quisiera confió en mí porque venía de un año entero sin jugar. Y bueno, estaré siempre eternamente agradecido por darme la oportunidad y que ellos también toman el riesgo de darle la oportunidad a un jugador de 36 años y que lleva un año entero sin competir. Así que bueno, desde aquí les doy las gracias, estoy muy contento y nada, voy a disfrutar los años que me queden Y hubo, durante todo este parón, ¿hubo algún momento en el que te plantearas el tema de colgar las botas y decir, mira, yo ya paso del fútbol y tal? ¿O realmente al final con el tema de o sea, ir entrenando, como ya has dicho, de ir corriendo y tal, para mantenerte en forma, dijiste, no, no, me va a llegar una oferta porque sí, o sea, y punto? bueno, más que retirarme, yo decía que bueno, que no merecía acabar mi carrera así, de esta forma, después de, no sé, de 20 años o 18 años de profesional. No merecía acabar mi carrera en blanco, apartado, sin poder entrenar, sin poder disfrutar. Así que bueno, al principio dije que bueno, por lo menos un año más para retirarme como me merezco. Y después, pues bueno, ya veremos el verano que viene qué es lo que pasa. De momento estoy contento. Mentalmente no fue fácil para mí porque un año entero estando apartado, sin entrenar, sin viendo a tus compañeros cómo entrenan. Pero bueno, como he dicho, a veces no suele pasar, pero te puede encontrar alguna vez alguna persona de este tipo y con poco escrúpulo, así que nada, es lo que hay, es lo que me ha tocado. Y... Luego, no, dale, Héctor, dale. No, tira tú, Paul. Bueno, te iba a decir, ahora ya vamos a tirar un poquito con el tema de las preguntas rápidas, ¿vale? Y luego ya cerramos un poquillo así ya la entrevista. Esperemos que hayas estado cómodo dentro de lo posible. Sí, sí, sí. Te queríamos preguntar un poquillo así preguntas rápidas, ¿vale? Y luego ya Héctor te Eh, hace la pregunta final que siempre hacemos, ¿vale? Ok, el speedrun lo Eh, llamamos esto, son sí, preguntas así ok, rápidas. ok. bueno, mejor compañero con el que has estado en el vestuario. Picha Tienza, Luego, partido que más recuerdas. el partido que más recuerdo. De toda mi carrera, De Sí. toda tu carrera. un Olympiacos Panathinaikos en Karaiskakis, que ganamos 0-1, creo, 1-1 quedamos, no me acuerdo. Pero lo guardo con mucho recuerdo. Por qué te marcó tanto? Porque fue mi primer partido en un derby aquí en Atenas y lo guardo con buen recuerdo. Luego, ¿en qué equipo te habría gustado jugar que de momento no hayas estado? No sé, mucho, que me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de jugar en el Atlético de Madrid, pero como he dicho antes, es normal que un equipo grande no está para dar oportunidades a nadie. Hmm. Y otra, ¿de qué equipo eres? Si lo quieres decir. No sé, siempre, bueno, el Atlético de Madrid por los años que he estado, me gusta el Barça también por los años de Guardiola, que he disfrutado mucho. Después, pues bueno, todos los equipos que jueguen bien. ¿Y tienes pensado volver a España antes de retirarte? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿Hay yo creo que algunas? volveré. ¿Tienes pensado alguna comunidad autónoma para no decir equipos? No, eso de verdad que no. Sí que me gustaría volver a España, pero no he pensado en ningún equipo. Vale, pues ya estaría y ahora ya Héctor, si quieres tirarle Sí, tú ya, ya. ya, ya, ya hemos terminado. Y ya te envío con la pregunta con la pregunta final que le hacemos a todo. Hoy no sé vocalizar, hoy los vocablos se me han olvidado en la Está cama nervioso porque el no sé chaval. por qué, no sé por Da qué igual, no sé vocalizar hoy. no te preocupes. La pregunta que le hacemos final a todo el mundo. Has venido tú, muchísimas gracias por venir, ya que eres el primer jugador en activo que entrevistamos. Nunca habíamos entrevistado a un jugador en activo. ¿Y qué jugador nominas para que venga o te gustaría que viniese también pues a contar su carrera, su trayectoria, a charlar con nosotros? Bueno, jugador, entrenador, Jugador, compañero, lo que quieras. lo que veas. Pues, ¿quién te puedo decir?
Me gustaría Lombán, David Lombán, Wow, es una locura este chico. que es un crack, la verdad. La verdad Va, que pues sí. estaría guapo, Don Van. Si Intentaremos podéis, contactar con él. si podéis contactar con él, es muy buen tío, sabe mucho de fútbol. Yo creo que puede ser interesante. Va, Creo que perfecto, puede ser pues interesante. muchas gracias, por haberte pasado por aquí. Nada, Espero que gracias te a hayas vosotros. pasado muy bien y has estado muy cómodo, tío. Sí, lo Muchas, más ameno posible.